Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida al tercer episodio de la serie El Corazón del Padre. En nombre del equipo de Corazón de Mamá, te saludo con gusto para presentarte este episodio que se llama Lleno de Provisión y puede extenderse hacia muchas áreas. El día de hoy nos acompaña el pastor y administrador de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Basilio Castro, y va a estar platicando con nosotros desde la perspectiva bíblica esta virtud que en la naturaleza divina Dios también nos provee a nosotros porque somos sus hijos y porque nos ama, y vamos a revisar qué dice la Biblia acerca de ser un padre lleno de provisión. Comenzamos. Y quisiera leer solamente 2 versículos de la palabra de Dios, en los cuales habré de tener como base bíblica para esta enseñanza. Y la primera la encontramos en el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo capítulo 6, verso 26, que dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? Y el otro versículo es el apóstol San Pablo, que le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 5, verso 8, que dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, y quiero empezar diciendo que Dios es nuestro proveedor. Siempre se ha ocupado de todos nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, en realidad viene de Dios. Y esa faceta de Dios como proveedor nos proyecta a nosotros como padres hacia nuestros hijos. Es decir, dándonos esa responsabilidad como padres de ser proveedores. Y cuando hablamos de ser proveedores, incluye todos los aspectos necesarios para la vida. Es decir, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Dios le asignó al hombre, refiriéndome al varón, ser el proveedor de su hogar. Y este rol muchas veces lo limitamos pensando que solamente se refiere a lo material, es decir, al alimento, a la casa, al vestido. Pero quiero que veamos que incluye mucho más que solo estas necesidades que mencioné, que si bien son muy importantes, no es lo único de lo cual es responsable el padre. El padre tiene mucha responsabilidad en el matrimonio, en su relación conyugal, pero en esta ocasión me enfocaré en su responsabilidad como padre. Y como padre, pues es obvio que debe dar seguridad económica a sus hijos, a su familia. Y aunque en estos tiempos es común que trabajen mamá y papá, eso no significa que tu rol de proveedor haya cambiado o desaparecido, estimado padre. Sigue recayendo sobre ti como principal proveedor. Si hay otros ingresos de tu esposa, incluso de tus hijos, pues eso será una ayuda, pero todavía tú eres el responsable del bien económico de tu familia.
Y como es tu responsabilidad, yo quisiera mencionar algunos aspectos de este bienestar económico que es parte de tu responsabilidad. Y en primer lugar, quiero decir que tienes la responsabilidad de cuidar de la economía de tu hogar. Que el dinero que Dios provee se administre correctamente, en común acuerdo. Si es posible, incluso elaborar un presupuesto familiar, de tal manera que se pueda dar prioridad a lo más necesario, buscando por todos los medios posibles que haya estabilidad económica. Que la meta no sea el acumular dinero, que el dinero no sea el fin, sino que el dinero solamente sea ese medio para satisfacer las necesidades de tu familia y las tuyas propias. También quiero decir en segundo lugar que el que seas el proveedor, el que seas el que administra el dinero, no te da derecho a que lo utilices como un medio de control. Es decir, no uses el dinero para controlar a los demás. Quizás hay esa tentación en los hombres de ver en su rol de proveedores como una manera de controlar quizás a la esposa o a los hijos, pero esa no es la actitud correcta. Por el contrario, la economía debe ser algo que los una, ya que todos deben de querer el bien familiar, todo en un ambiente sano y de buena comunicación. Deben participar pensando en las necesidades reales de la familia. Entonces, Dios te bendiga y te ayude, padre de familia, padre espiritual, padre proveedor, a poder llevar a cabo esta tarea tan encomiable que el Señor te ha dado. Pero quisiera mencionar también otros aspectos relevantes del padre como proveedor, en los aspectos que no es lo material, y uno de ellos es el aspecto emocional, porque no solo se vive con el dinero, hay muchas actividades y muchas acciones que se deben llevar a cabo para llenar principalmente de amor el corazón de sus hijos. El padre no solo es dinero, es amor. El padre debe estar presente con sus hijos lo más que le sea posible. Nada puede llenar a plenitud en un hijo la ausencia de su padre. Por eso, padre, abraza a tus hijos. Diles palabras que los llenen de seguridad, de confianza. Sé el padre que tus hijos sueñan tener. Llena esas necesidades emocionales de tus hijos. Empodéralos de esa forma. ¿Y qué decir de un aspecto muy importante que también es parte de tu responsabilidad como padre, que es el aspecto espiritual de tus hijos? Porque más importante que las cosas materiales es lo espiritual. Jesús mismo lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y desde el Antiguo Testamento, vemos en el libro de Deuteronomio, del capítulo 6, versos 5 al 7, cómo a los padres se nos pide cultivar nuestra espiritualidad, porque un padre espiritualmente fuerte estará preparado para aplicar el consejo deuteronómico, inculcar la palabra de Dios, repetírselas a sus hijos con empeño, porque los hijos necesitan que se les enseñe, necesitan que se les repita una y otra vez
las verdades y principios espirituales. Principalmente los niños, los cuales si son instruidos, no se apartarán de ello cuando crezcan. Por eso, establecer estudios devocionales en casa son ideales para edificar a nuestros hijos en la fe, así como aprovechar toda ocasión, fechas especiales, viajes. Todo puede hacerse una experiencia donde se busque incrementar el acervo espiritual de nuestros hijos. Papás, no desatendamos tan grande y loable tarea. No habrá mejor herencia a nuestros hijos que la fe verdadera. Todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hagamos esto en el nombre del Señor. Bendeciremos la vida de nuestros hijos, los prepararemos para una vida cristiana exitosa y una buena relación en el entorno donde se desempeñen, dando siempre un buen testimonio de lo que vivieron en casa. Y cierro esta participación leyendo el Salmo 16:5, que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Estimados hermanos y amigos, les agradezco mucho la atención a estas palabras y mucho más les agradeceré que las pongamos en práctica, que edifiquemos la vida de nuestros hijos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias, hermano Basilio, por compartir con nosotros este tema. Qué importante es ser el proveedor y no solamente, como decía, la parte económica, sino la parte espiritual y la parte emocional. Ya escuchamos que la Biblia nos enseña y nos exhorta, especialmente a los padres de familia, a proveer a los hijos en todas estas áreas. Así como Dios provee para nosotros, los padres de familia y también las madres, somos proveedores para ellos. Es importante acercarnos a Dios para que Él nos siga guiando en este rol de madres, de padres, y saber cómo instruirlos, cómo conducirlos en esta vida. Yo te agradezco porque te diste el tiempo de escuchar este episodio, y si te tomas un poquito más de tiempo y lo compartes con tus amigos, con otros padres que conozcas, para que escuchen este tema acerca de la provisión y todo aquello que conlleva, de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente estarás bendiciendo la vida de alguien. Te esperamos para el próximo episodio, que no te lo pierdas, ya nuestro último capítulo de la serie. Te esperamos aquí en todas nuestras plataformas. Desde mi corazón de mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.